Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Benavides Bravo, de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 2400309. Asesor, Rosa María Oliveros Sánchez. Módulo, Juicio de Amparo 2. Reto 6. Litigio estratégico. Fecha, 3 de febrero del 2026. Introducción. En este apartado se abordarán las siguientes preguntas, tomando en consideración un ejemplo de sentencia que se dictó por el juez noveno del distrito en el estado de Michoacán, por la inconstitucionalidad del artículo 334 del Código Familiar para el Estado, puesto que se compone de artículos discriminatorios en los derechos fundamentales de las personas con distinta orientación sexual a la heterosexual y preferencias sexuales. Por tal motivo, aducen que el precepto reclamado resulte inconstitucional porque trastoca los derechos de los matrimonios igualitarios y el derecho a la libertad de las personas, traduciéndose en vulnerabilidad de sus derechos. En este caso, como esposos, para poder registrar a sus hijos como nacidos dentro del mismo matrimonio del mismo sexo. Ahora bien, respondiendo a las preguntas, se tiene pregunta 1. ¿Cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? El litigio estratégico es una de las herramientas que define el derecho a la no discriminación, tomando el juicio de amparo que protege a las personas frente a normas generales de actos u omisiones de los poderes públicos o particulares, y se considera importante que, de acuerdo al artículo 78 de la Ley de Amparo, que menciona: cuando el acto reclamado sea una norma general, la sentencia debe determinar si esta norma es constitucional o inconstitucional, como en el ejemplo visto con anterioridad, puesto que se busca que las sentencias sean transformadoras, que eliminen la discriminación estructural, generando estos cambios sociales. Pregunta número 3, que dice: identifica un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico para la protección del derecho a la no discriminación. En este caso tenemos que el 9 de abril del 2012, por primera vez en México, un juez de distrito otorga el amparo a una pareja de mujeres en Oaxaca para que pudieran casarse. La sentencia consideró que la definición del matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer era discriminatoria, porque utilizaba la orientación sexual como criterio para determinar quiénes sí y quiénes no pueden celebrarlo. Esta sentencia no fue bien recibida por las instituciones locales, así que el Congreso, el gobernador y el registro civil interpusieron recursos, de la cual se hizo la revisión solicitando la revocación de la sentencia. A este litigio se agregaron otros 2 con características similares. Mientras estos 3 juicios seguían su curso procesal, el día 17 de mayo de ese mismo año, en Oaxaca, se transmitió la demanda colectiva, que, como ya se dijo, no fue por parejas del mismo sexo, sino por personas homosexuales y lesbianas solteras. El 5 de diciembre, la primera sala resolvió
Los primeros amparos tramitados por las 3 parejas a quienes el registro civil de Oaxaca les había negado el matrimonio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo en contra del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca, de que se declara la inconstitucionalidad de la porción normativa que hace referencia a que la finalidad del matrimonio es perpetuar la especie, y se ordena realizar la interpretación conforme a la expresión un solo hombre y una sola mujer. En estas decisiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfiló como un actor fundamental para que la sociedad civil acudiera directamente a las puertas de la justicia constitucional a reclamar el ejercicio de sus derechos. Ahora bien, el juicio colectivo también fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril del 2014. En esta ocasión, el reclamo directo de la discriminación por orientación sexual dejaría al descubierto que la interpretación conforme no resolvía el problema constitucional planteado. En este tipo de entidades solo fue posible iniciar la estrategia de litigio, hasta que la Corte resolvió favorablemente el amparo colectivo. Ahora bien, tenemos la pregunta número 3. De acuerdo con lo que leíste, ¿crees que desde la emisión de la resolución del juez noveno del distrito en el estado de Michoacán y a la fecha se hayan logrado mayores avances en relación con la protección al derecho a la no discriminación a través del litigio estratégico? Respondiendo a esta pregunta es sí. Se han logrado cambios significativos, como son los propios de la ley de amparo. Esto es como medio de control constitucional, así como las jurisprudencias en cuanto a la justicia del derecho a la no discriminación en México. Asimismo, entre otros. A pesar que poco a poco se han incorporado más cambios, hace falta seguir trabajando hacia el litigio estratégico en México. En cuanto a la aplicación a los derechos humanos a nivel práctico. Finalmente, y concluyendo el tema, el litigio estratégico, su función es apoyar a las víctimas de violaciones de derechos y lograr cambios sistemáticos, de lo cual implica que a menudo se involucren en estos procedimientos judiciales, como son los litigios, que se utilizan para describir los procedimientos iniciados entre dos partes contrarias y que se cumplan y defiendan el derecho jurídico entre ambos. Asimismo, la estrategia es para que se puedan promover y aclarar el respeto hacia su propia protección y realización de los derechos, como fueron vistos los casos que se presentaron. Por lo que la idea es cambiar estas leyes, tanto políticas y prácticas, y que se obtengan remedios o reparaciones tras violaciones de derechos humanos, como es la discriminación, y asimismo consolidar a la población sobre injusticias que se presenten. Por eso es importante que se siga manteniendo
el litigio estratégico. De mi parte, esto sería todo. Gracias. Me despido.